Buen día. El nombre de mi artículo es la liquidación de las entidades bancarias en Italia y Colombia, para lo cual hice un análisis comparativo entre los regímenes de insolvencia en Italia y en Colombia. Iniciando por Italia, el procedimiento de la liquidación coactiva administrativa se encuentra estipulado en el Código de la Crisis de la Empresa y la Insolvencia, en donde se establecen las reglas y los procedimientos para hacer frente a la crisis de las empresas y pues la insolvencia. En el artículo 293 puntualmente se establecen las disposiciones específicas para este procedimiento concursal. La liquidación coactiva administrativa es un procedimiento de insolvencia con fines liquidatorios que se aplica a determinadas categorías de empresas previstas en la ley. La liquidación coactiva administrativa es un procedimiento alternativo al concurso que, por un lado, determina la liquidación del patrimonio del empresario para satisfacer a los acreedores en cumplimiento del principio de la par condition creditorum, esto es, igualdad de condiciones entre los acreedores, y por otro, se caracteriza por su finalidad pública, ya que se protege el interés público vinculado a la naturalidad de la actividad de la empresa junto con el interés de los acreedores. Para acceder a este procedimiento hay que tener un tipo de requisitos o supuestos que serán determinantes para establecer si se inicia o no el procedimiento. Para acceder al procedimiento, la entidad que se va a liquidar debe cumplir con una serie de requisitos, que en principio son los supuestos subjetivos, que en el procedimiento se aplica a aquellas empresas identificadas por leyes especiales cuyo denominador común es el hecho de que ejerzan una actividad de relevancia pública u operan en sectores sujetos a control público o gestionan recursos financieros confiados por un gran número de sujetos. Por ejemplo, están los bancos, las compañías de seguros, los organismos públicos, las sociedades cooperativas y las empresas como tal de intermediación financiera. Por otro lado, hay que hablar que existen una serie de requisitos o supuestos objetivos. Para acceder a este procedimiento, eh, este se puede abrir por irregularidades graves en la gestión o en la administración, por incumplimiento graves o reiterados de leyes o reglamentos o disposiciones dictadas en interés público o por incumplimiento de la actividad desarrollada o la actividad que la empresa pretende desarrollar. Hay que tener en claro que existen distintos tipos de órganos que son intervinientes en el proceso. Debido a que el objetivo principal es proteger el interés público, la gestión del proceso, a diferencia del caso de la quiebra, es llevado a cabo por una autoridad administrativa. En el caso de Italia, pues es el Ministerio de Economía y Finanzas. Esta autoridad tiene la facultad de dictar la liquidación, la orden de liquidación y supervisar todo el procedimiento siempre y cuando se cumplan los requisitos subjetivos y objetivos pues, necesarios para acceder al procedimiento. Por otro lado, la determinación del estado de insolvencia siempre recae sobre el tribunal competente, incluso si el procedimiento es iniciado por la autoridad administrativa. Los otros órganos del procedimiento, como el liquidador y la comisión o control de vigilancia, son designados por la misma autoridad administrativa mediante la medida que ordena la liquidación. Todo esto lo encontramos en el artículo 301 del código. El liquidador, por su parte, pues podemos decir que quizás la mayor responsabilidad del procedimiento recae en él, puesto que el liquidador es el responsable de llevar a cabo el proceso de liquidación de la empresa, siguiendo pues las directrices establecidas por la autoridad supervisora y bajo el control de la comisión de control. Su obligación es realizar todas las operaciones necesarias para la liquidación, incluyendo la recepción de los activos, los registros contables y otros documentos comerciales. Además, este debe elaborar un inventario y, en caso necesario, nombrar uno o varios expertos para determinar los activos según lo establecido en el artículo 305. Aunque el liquidador no está en principio obligado a preparar un balance anual, este debe presentar a la entidad o la autoridad supervisora un informe semestral donde se reporte la actividad, eh, la situación financiera de la empresa, cómo se ha adelantado el proceso bajo su gestión, junto con un informe de la Comisión de Vigilancia. Aunque el liquidador tiene la facultad de presentar acciones de responsabilidad, estas son judiciales, más no administrativas, contra los administradores y miembros de los órganos de control de la empresa en liquidación. Pues esto se puede hacer mediante previa autorización de la autoridad de control. El comité de supervisión es un órgano colegiado por tres o cinco personas seleccionadas
Por su experiencia en el ámbito de la actividad de la empresa, su función radica en asesorar y controlar, según lo que se encuentra en el artículo 301, el numeral 2, el caso de la liquidación de las cooperativas, pues no es obligatorio nombrar una comisión de control. El procedimiento como tal se inicia cuando la autoridad administrativa toma la decisión de poner a la empresa en liquidación y designa al liquidador y al comité de vigilancia de manera oficial. En un plazo máximo de 10 días, esta autoridad publica la medida en su totalidad en el boletín oficial y la comunica para su registro en el registro mercantil. La autoridad pública es responsable de tomar la decisión de liquidación forzosa, mientras que la autoridad judicial, por otro lado, es la encargada de evaluar ese estado de insolvencia. La competencia del tribunal será correspondiente al lugar donde la empresa tenga su domicilio legal o sus intereses. A petición de uno o varios acreedores de la autoridad de control de la empresa o de la propia empresa, el tribunal declarará el estado de insolvencia mediante sentencia. En esta misma sentencia, el tribunal le corresponde adoptar las medidas o denominadas medidas cautelares con el fin de preservar el interés o los intereses de los acreedores. La apertura del procedimiento tiene consecuencias o efectos tanto para la empresa como para los acreedores y las relaciones jurídicas previas. Una de estas consecuencias es que la Junta de Accionistas y los órganos de control de la empresa pierden sus competencias. Además de ello, se pierde la legitimidad de los litigios, incluso los que ya se encuentran en curso. En este caso, esa legitimidad pasa a manos del liquidador. Las fases del procedimiento podemos resumirlas en tres, iniciando por la constatación del pasivo. Durante esta primera etapa, dentro de los 90 días siguientes a la fecha en la que se dictó la medida de liquidación, a menos pues de que las leyes especiales dicten otros términos diferentes, el liquidador compila un listado de créditos que han sido aceptados o rechazados y los presenta en el registro correspondiente a la ubicación legal de la empresa. Además de ello, envía dicho listado por correo electrónico certificado a todos y cada uno de los acreedores, siempre y cuando hayan sido aceptados de manera total o parcial. Una vez que se presenta en el registro y que no se presentan objeciones a ese listado, este adquiere carácter ejecutivo. La segunda fase se puede denominar la liquidación y adjudicación del activo. En esta, el liquidador tiene la responsabilidad de llevar a cabo la liquidación de los activos, disponiendo de todas las facultades necesarias, pero con las limitaciones establecidas por la autoridad que supervisa la liquidación. En este caso, antes de proceder a la venta de los bienes inmuebles y a la venta del bloque mobiliario de la empresa, se requiere la autorización de dicha autoridad y del dictamen de la Comisión de Control. Una vez finalizada la liquidación de los activos, el dinero obtenido se reparte entre los acreedores. El liquidador tiene la responsabilidad de distribuir anticipos parciales a todos los acreedores o a ciertas categorías de acreedores, incluso antes de haber completado el proceso de liquidación de todos los activos y haber verificado todas las obligaciones pendientes. Sin embargo, esta distribución anticipada requiere del dictamen de la Comisión de Control y de la autorización de la autoridad eh, supervisora de la liquidación. La culminación del proceso se considera cuando se presenta ante la autoridad de supervisión las cuentas definitivas de la liquidación y del plan de asignación a los acreedores, acompañados de un informe de la comisión de supervisión. La autoridad debe autorizar la presentación en el registro. El liquidador debe informar a los acreedores admitidos en el pasivo y a los acreedores prededucibles y en caso de haber objeciones, se considera aprobado el balance. En caso de no haber objeciones, se considera aprobado el balance, la cuenta de gestión y el plan de distribución. Finalmente, el liquidador reparte los activos restantes entre los acreedores. Hay que tener en cuenta que existe la posibilidad de hacer un concordato en la liquidación. En caso de que la autoridad de la liquidación, luego de escuchar la opinión del liquidador y tras consultar con la comisión de control, siempre que lo permita, tanto la sociedad como uno o varios acreedores o incluso un tercero podrán proponer conjuntamente al tribunal un acuerdo o convenio. Una vez presentado y aprobado, se pasará a registro junto con los informes del registro del liquidador y la comisión de control.
se informa a todos los acreedores admitidos en el pasivo, se publica en el boletín oficial y en la oficina del registro mercantil. Es responsabilidad pues del liquidador con la asistencia de la Comisión de Control supervisar la implementación y que se desarrolle ese acuerdo. En caso de que no ocurra esto, que hayan fallas en la ejecución de ese acuerdo, se reinicia el proceso de liquidación administrativa y la autoridad supervisora toma las medidas que sean necesarias. Ahora pasaremos a analizar la liquidación forzosa administrativa, que es la parte de este procedimiento en Colombia. El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en Colombia es una regulación específica, especial o ad hoc, diseñada especialmente para controlar la actividad de las entidades financieras y establecer las pautas y principios que deben respetar su funcionamiento y manejo. Fue creado en principio a partir del decreto Ley 663 de 1993, pero posteriormente fue modificado y adicionado algunas cosas por la Ley 510 de 1999. Y su objetivo principal es asegurar la estabilidad del sistema financiero del país. En primer lugar, es importante resaltar que el procedimiento de liquidación forzosa administrativa ocurre como consecuencia de un procedimiento previo llamado toma de posesión, el cual es llevado a cabo por la Superintendencia Financiera de Colombia cuando una institución financiera, estos son los requisitos o los supuestos para que una entidad se vea inmersa en un procedimiento de liquidación forzosa administrativa, está insolvente o incumple las regulaciones establecidas. Esta toma de posesión implica que la Superintendencia Financiera asume de manera temporal el control de la entidad bancaria con el fin de proteger tanto los intereses de los depositantes y de los acreedores para mantener una relativa estabilidad del sistema financiero en general. Durante este periodo se designa a un agente especial encargado de administrar como tal la entidad financiera. Los requisitos o supuestos, como lo mencioné anteriormente, según lo establecido en el artículo 291 para llevar a cabo la toma de posesión, la Superintendencia Financiera de Colombia debe solicitar al juez de conocimiento la autorización correspondiente. Esta solicitud se basa en una evaluación previa de la situación financiera de la entidad en cuestión. Entre las causas que pueden originar la toma de posesión se encuentran la falta de solidez financiera, problemas de liquidez y el incumplimiento de las normas de control interno de la entidad. Una vez que la superintendencia asume el control de la entidad, determina si es necesario llevar a cabo un proceso de reorganización o de liquidación en función de la evaluación y de la gravedad o la determinación de la gravedad de la situación. Los efectos que produce la apertura del proceso es que se suspenden las acciones legales individuales en contra de la entidad y se establece un plazo para que los acreedores presenten sus reclamaciones. El liquidador, en todo caso, tiene la potestad de aceptar o rechazar estas reclamaciones y distribuye los recursos disponibles de manera proporcional entre los acreedores cuyas reclamaciones hayan sido aceptadas por el liquidador. El marco normativo, pues como ya se los dije, teniendo en cuenta esto en Colombia, la liquidación forzosa administrativa es un procedimiento establecido por la superintendencia frente a la insolvencia de una entidad financiera o una aseguradora. Su principal objetivo es evitar cualquier riesgo sistémico y proteger los derechos de aquellos que han depositado su dinero o tienen créditos con la entidad en cuestión. En esta situación, la superintendencia designa a un liquidador que se encarga de llevar a cabo el proceso que se encarga de llevar a cabo el proceso de liquidación. Este liquidador tiene la responsabilidad de realizar una lista con todos los bienes de la entidad, valorarlos y posteriormente venderlos. Posterior a ello, utiliza los recursos obtenidos para pagar a los acreedores de acuerdo con un orden establecidos de prelación de pago. La superintendencia es un órgano que es interviniente en el proceso de liquidación forzosa administrativa en Colombia. Como tal, el procedimiento es administrado por la superintendencia, que ejerce funciones jurisdiccionales para intervenir y liquidar una entidad cuando se encuentra en una situación financiera difícil e irreversible. Para ello presenta, pues como ya se los dije, una solicitud ante el juez de conocimiento, quien mediante previa evaluación de la situación financiera de la entidad
procede a emitir un orden judicial que autoriza la intervención y transferencia del control de la entidad a la superintendencia. En todo momento, pues la autoridad de vigilancia es la superintendencia financiera. Otro organismo que participa dentro del procedimiento de liquidación es el liquidador, definido en el decreto 2135 de 2015 como la persona natural que actúa como administrador y representante legal de la entidad en el proceso de liquidación. El liquidador, pues como ya se mencionó anteriormente, puede ser una persona natural o jurídica y deberá contar con unos requisitos mínimos. Entre ellos se puede encontrar que debe ser un profesional con título universitario, contar con experiencia mínima de 5 años y ser idóneo de manera personal y profesional, acordes con los criterios empleados para autorizar la posesión de los administradores y representantes legales de actividades vigiladas por la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Economía solidaria. El liquidador puede ser designado o nombrado por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras como por los acreedores que han sido reconocidos. Este desempeña temporalmente funciones públicas administrativas como liquidador en el proceso. Pues hay que señalar, o es importante señalar, que este liquidador puede en cualquier momento ser nombrado, puede ser nombrado uno nuevo por los acreedores que representen el 75% de los créditos reconocidos y ser nombrado uno nuevo. El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras o FOGAFIN es otro organismo que se involucra durante el procedimiento. Este supervisa las labores que adelanta el liquidador en los procesos de liquidación forzosa. Para ello, el fondo cumplirá con las regulaciones establecidas en el proceso y seguirá de cerca el desarrollo de este hasta que la entidad intervenida finalice o se termine su existencia legal. Para poder adelantar esa función de supervisión, el fondo tendrá acceso en todo momento a los registros y documentos de la entidad, así como también a los expedientes y a las acciones o documentos que requieran o que se vean inmersos en la liquidación, sin que pues él tenga la facilidad o la opción de oponerse a ellos. Otro organismo es la Junta de Acreedores. En el proceso de liquidación forzosa administrativa, eh, está conformada por 5 personas, de las cuales 3 deben ser de los acreedores que cuentan con los créditos más altos y vigentes, mientras que los otros 2 son seleccionados de manera regular por Fogafín. La Junta de Acreedores tiene diversas responsabilidades, entre ellas revisar en primer lugar las cuentas presentadas por el liquidador, aprobar los estados financieros, brindar asesoramiento al liquidador y exigirle que presente las cuentas en caso de que éste se abstenga de hacerlas. El procedimiento inicia con un plazo de 3 días siguientes a la toma de posesión. En este se llevará a cabo un llamamiento a aquellos que tengan reclamaciones o posean bienes de la entidad intervenida. El propósito principal de este procedimiento es garantizar la restitución y cancelación de dichos bienes. Además de lo mencionado anteriormente, se publicarán anuncios en al menos un periódico de circulación a nivel nacional y en otro periódico local donde resida la persona o entidad intervenida durante un periodo de 4 semanas seguidas. Después de que se publique este aviso de emplazamiento, los acreedores tienen un mes como máximo para presentar cualquier tipo de reclamación relacionada con el proceso de reconocimiento de los acreedores. Si no se presenta dentro de este plazo, no se considerará por ningún motivo válido. Después de que se termine este plazo, habrá un periodo de 10 días hábiles para trasladar el expediente a las oficinas principales de la entidad intervenida y adicionalmente a ello habrá un periodo de 5 días hábiles en el que cualquier persona interesada podrá presentar objeciones a las reclamaciones presentadas. Una vez finalizado este plazo de presentación de reclamaciones, el liquidador tomará una decisión sobre aquellas que se presentaron a tiempo. Esta decisión será respaldada por una resolución motivada que deberá incluir, en primer lugar, los activos que forman parte de la liquidación y aquellos créditos o activos que se consideren o que no hayan sido incluidos en ellos.
La Junta Directiva de Fogafín ha establecido que para el pago de depósitos en el contexto de una liquidación de empresas intervenidas, eh, una vez que se haya tomado una decisión definitiva sobre el orden de restitución y pago de las reclamaciones aceptadas, se procederá al pago del seguro de depósitos. Igualmente, en un plazo de 6 meses después de que el superintendente financiero asuma el control de una entidad bajo supervisión, el liquidador llevará a cabo una exhaustiva evaluación y valoración de los activos a través de las evaluaciones técnicas aprobadas, para lo cual el liquidador deberá obtener la aprobación previa de Fogafín. Los acreedores recibirán una copia de dicho inventario junto con su respectiva valoración y durante 2 meses, a partir de la emisión de la primera resolución de aceptación, se podrán formular objeciones si los acreedores pues desean presentarlas. El pago de los créditos pertenecientes a la masa de liquidación se realizará en plazos parciales o totales según lo permitan los recursos disponibles. El liquidador establecerá los recursos necesarios o los plazos necesarios siguiendo un orden de prioridad previamente establecido en la ley. Si en caso de que hayan sumas de dinero, en los casos de que los acreedores o titulares de estas sumas de dinero no se hayan presentado para recibirlas, el liquidador procederá a crear una reserva durante el término de 3 meses. Esta reserva estará compuesta por activos de alto nivel de seguridad, rentabilidad y facilidad de convertir en efectivo. Después de satisfacer todas las deudas pendientes con los acreedores, crear las reservas necesarias y cubrir los gastos de la liquidación, el liquidador convocará a una asamblea de accionistas. En esta reunión, los accionistas podrán nombrar a uno o más liquidadores para encargarse de la liquidación de la empresa si aún persisten activos. Se requiere para la elección de ese nuevo liquidador el voto mayoritario de un grupo plural de accionistas que representen la mayoría de las acciones presentes. El nuevo liquidador, designado por la Asamblea, recibe la custodia de los archivos y los documentos de la empresa intervenida, lo cual implica que el anterior liquidador designado por el Fondo de seguros de depósitos de instituciones financieras y sus responsabilidades terminan en ese momento, en el momento en el cual se nombra el nuevo liquidador. Además, este tendrá la tarea de informar regularmente a la Asamblea y a los organismos pertinentes sobre el progreso de la liquidación y la situación financiera de la empresa intervenida. La finalización del procedimiento se produce cuando el liquidador ha completado todas las tareas necesarias para poner fin con la existencia legal de la empresa intervenida. Esto implica asegurarse de que todos los activos se hayan distribuido adecuadamente y de que se hayan hecho las provisiones necesarias en caso de ser requeridas, sin que existan remanentes por repartir entre los accionistas. Además de ello, se deben presentar oficialmente su informe de liquidación, luego de que se hayan verificado las cuentas correspondientes pues a lo que se mencionó anteriormente. La decisión que declare el fin de la existencia legal de una institución en liquidación será registrada en el registro mercantil y se publicará por una vez en un periódico de gran circulación a nivel nacional. Como en la liquidación coacha administrativa, en Colombia también hay la posibilidad de hacer un tipo de acuerdos durante el proceso o el procedimiento de liquidación forzosa, como en todos los procesos de naturaleza concursal. Durante cualquier fase del procedimiento se podrán promover o estimular acuerdos entre los acreedores que deberán cumplir con las regulaciones del concordato o de los acuerdos establecidos pues, por la ley. Para que estos acuerdos sean válidos, se necesitará el consentimiento de la mayoría absoluta de los acreedores, reconocidos en la resolución que dictaminó sobre las reclamaciones y que se presente al menos el 75% de los créditos reconocidos. Existen otros aspectos, otras cosas que son en los cuales existe la posibilidad de que haya un acuerdo, entre los cuales está la reducción de las deudas, es decir, la concesión de quitas, la venta de los activos necesarios para lograr la recuperación o cualquier otra medida que facilite el pago de las obligaciones de la entidad con sus acreedores
o que regule pues las relaciones de negociación entre la entidad y sus acreedores.